Era un domingo abrasador en la finca de mis abuelos, a las afueras de Sanlúcar de Barrameda. El cielo se extendía limpio, de un azul intenso que hacía que todo pareciera más brillante. El aire olía a tomillo seco, lavanda y al humo de la carne que se asaba lentamente en la barbacoa de ladrillo. El calor caía sobre la tierra como un manto dorado, y una brisa suave, llegada desde el mar cercano, refrescaba apenas la piel. La familia estaba reunida para celebrar el santo de mi tía Inmaculada. En el porche, los hombres charlaban con copas de vino blanco de la tierra, mientras las mujeres cortaban pan y preparaban bandejas de queso curado y aceitunas verdes. Yo observaba desde una esquina, disfrutando de la mezcla de aromas, pan recién horneado, romero y madera seca. Ese día había elegido un vestido blanco de lino, ligero pero ceñido en la cintura con un cinturón de cuero trenzado. Mis sandalias, de tiras finas y hebillas doradas, brillaban con el sol. El cabello lo llevaba recogido en una coleta alta, y unos pendientes grandes de aro dorado tintineaban al moverme. Me gustaba esa sensación de estar en verano, ligera y fresca, como parte del paisaje. En la parte más alejada de la finca, más allá del huerto de tomates y pimientos, estaba la antigua alberca, oculta tras un muro de piedra y dos higueras centenarias. Aquel rincón siempre había sido un lugar especial para mí, agua clara, el canto de las chicharras y el olor dulce de los higos maduros. Mientras ayudaba a mi abuela a cortar unas ramas de albahaca para la comida, mi tía Inmaculada se acercó con una sonrisa algo cómplice. «Melissa, ¿por qué no te das una vuelta hasta la alberca?», me dijo. «Allí está Mateo, revisando el agua». Mateo. El primo de mi cuñado, recién llegado de Sevilla. Moreno, alto, con ese aire tranquilo de quien parece escuchar más de lo que habla. Apenas habíamos cruzado unas pocas frases, pero algo en su manera de mirar, directa y sin apuro, me había dejado inquieta desde el primer momento. El sendero hacia la alberca estaba flanqueado por matorrales de romero y lavanda que desprendían su aroma con cada roce. El sol se filtraba a través de las ramas, dejando dibujos irregulares en el suelo. Caminaba despacio, sintiendo el calor en la piel y el canto monótono de las cigarras. Al llegar, lo vi. Mateo estaba de pie junto al borde de piedra, observando la superficie del agua. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos claros. La luz dorada se reflejaba en su piel, y sus manos descansaban en las caderas, como si estuviera evaluando algo invisible. «No esperaba compañía», comentó sin dejar de mirar el agua. «Yo tampoco pensaba venir», respondí, acercándome al borde, «pero dicen que aquí el calor se aguanta mejor». Se giró hacia mí con una media sonrisa, esa que parece decir más de lo que las palabras permiten. Me quité las sandalias y dejé que el agua me cubriera los tobillos. La frescura subía lentamente, y por un momento cerré los ojos para sentirla. «Este sitio es distinto», dijo él, observando cómo el viento movía las hojas de las higueras. «Parece que el tiempo no corre igual». «Por eso siempre vuelvo», contesté. Nos sentamos en la sombra de la higuera más grande. El aire allí era más fresco, con olor a hojas y fruta madura. Hablamos de cosas pequeñas, de Sevilla, de los veranos en la costa, de cómo la luz en Andalucía tiene un color especial al caer la tarde. No había prisas. Entre frase y frase, el silencio se llenaba con el sonido del agua y el roce de las ramas. En algún momento, él tomó una hoja de higuera que había caído junto a nosotros y empezó a darle vueltas entre los dedos, sin apartar del todo la vista de mí. «Supongo que para ti este lugar es como un refugio», dijo. «Sí, pero no se lo digas a nadie», respondí, sonriendo. «Tranquila, no me gusta arruinar los secretos». Cuando el sol empezó a bajar un poco, nos levantamos. El camino de regreso estaba iluminado por un tono dorado que hacía que todo pareciera más suave. Desde la distancia se escuchaba el tintinear de platos y el murmullo de las conversaciones en el porche. Al llegar, la mesa ya estaba preparada bajo la pérgola, con bombillas pequeñas encendidas que daban un ambiente acogedor.
Mateo se sentó en el extremo opuesto, pero de vez en cuando nuestras miradas se encontraban entre plato y plato, como si siguiéramos hablando sin palabras. Esa noche, mientras las voces se mezclaban y el vino corría por las copas, pensé que no había pasado nada especial, y sin embargo, algo había cambiado. La mañana comenzó despacio, como suelen hacerlo los días de verano en el sur. El canto de los pájaros se mezclaba con el repiqueteo suave de las campanas de la iglesia de Sanlúcar, que llegaban amortiguadas hasta la finca. Desde mi ventana, veía cómo el sol iba subiendo y bañando poco a poco las hileras de tomates, las matas de romero y los pimientos que mi abuelo cuidaba con un esmero casi religioso. El aire de primera hora traía ese olor fresco de la tierra todavía húmeda por el riego de la noche. En la galería exterior, mi abuela colocaba sobre la mesa unos tarros de cristal con flores silvestres. El porche entero olía a lavanda. Me vestí con una blusa de lino color terracota, que se ajustaba suavemente a la cintura, y un pantalón blanco ligero. El cabello lo recogí en una trenza baja, dejando que algunos mechones sueltos enmarcaran el rostro. En los pies, unas alpargatas de esparto que dejaban ver el esmalte granate de las uñas. Al salir, encontré a Mateo junto a la pila de piedra donde se lavaban las hierbas aromáticas. Llevaba una camiseta beige de algodón y un pantalón corto gris. Tenía las manos mojadas y el cabello ligeramente alborotado. «Buenos días, Melissa», saludó con esa voz grave que aún sonaba a recién despierto. «Buenos días», respondí, dejando que el saludo quedara suspendido un segundo más de lo normal. Mi abuela me pidió que recogiera romero, albahaca y un poco de laurel para la comida. Antes de que respondiera, Mateo dijo: «Si quieres, te acompaño». Así llevamos la cesta entre los dos. Acepté con un gesto, y caminamos por el sendero de tierra que bordeaba el huerto. A cada paso, las plantas liberaban su aroma, y pequeñas mariposas blancas pasaban rozándonos. El sol aún estaba bajo, proyectando sombras largas y doradas. Mientras cortábamos ramas de romero, Mateo dijo sin mirarme: «Ayer parecías muy tranquila junto a la alberca». «Es uno de mis lugares favoritos», respondí. «Allí el calor no pesa tanto». «O quizá allí no pesa nada», contestó él, sonriendo apenas. Guardábamos las hierbas en la cesta de mimbre. El roce accidental de nuestras manos al pasarnos las ramas no tenía importancia práctica, pero dejaba un eco invisible en el aire. En lugar de regresar directo, propuse dar un rodeo para pasar junto a la alberca. El camino se estrechaba entre dos hileras de higueras, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían al pisarlas. El olor dulce de los higos maduros llenaba el aire. El agua de la alberca estaba inmóvil, reflejando el cielo claro. Nos sentamos en el borde de piedra, dejando que las piernas colgaran. El frescor que subía desde el agua contrastaba con el calor que ya se sentía en la piel. «¿Vienes mucho aquí?», preguntó Mateo, mirando el reflejo de las ramas. «Solo cuando necesito pensar», respondí. «Entonces hoy es uno de esos días». «Puede». Hablamos de cosas sin peso, de cómo el viento cambia el olor de la tierra, de las lluvias cortas que a veces caen en agosto, de la diferencia entre la luz de Sevilla y la de Cádiz. No era el tema lo importante, sino el tono tranquilo que se había instalado entre nosotros. En una rama baja, casi al alcance de la mano, colgaban dos higos morados. Mateo los cortó con cuidado y me ofreció uno. La piel estaba tibia por el sol, y al morderlo, el dulzor se mezcló con el frescor del interior. «Saben mejor aquí que en cualquier mercado», comentó él. «Es que aquí no hay prisa», contesté, limpiándome los dedos en una servilleta que llevaba en el bolsillo. El viento movía las hojas de la higuera, proyectando sombras sobre nuestros rostros. Por un momento, no hubo conversación, solo el sonido del aire y el murmullo lejano de la finca. Cuando el sol empezó a calentar con más fuerza, regresamos por el huerto. Las hojas de los pimientos brillaban como si fueran de cera. A medida que nos acercábamos a la casa, el sonido de voces y el choque de platos se hacía más nítido.
Al llegar, dejamos la cesta sobre la encimera. Mi abuela sonrió satisfecha y empezó a separar las hierbas para la comida. Mateo se quedó apoyado en el marco de la puerta, mirando hacia el patio como si buscara algo en la luz de mediodía. Durante el almuerzo, la conversación se llenó de anécdotas y risas. Él estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, pero cada vez que levantaba la vista, la coincidencia de miradas se repetía. No era intencionado, o tal vez sí, pero me dejaba una extraña sensación de hilo invisible tendido entre los dos. Cuando la sobremesa terminó y todos se dispersaron para la siesta, yo salí al patio y me quedé mirando hacia el muro de piedra que ocultaba la alberca. El calor del día estaba en su punto más alto, y sin embargo, algo en mí quería volver a ese rincón, como si allí me esperara una conversación que aún no habíamos tenido. La tarde avanzaba con ese ritmo lento que tienen los días de verano en Andalucía, cuando el calor obliga a todo a quedarse quieto. La finca estaba envuelta en una calma espesa, las hojas de los olivos apenas se movían, y el sonido más constante era el zumbido de las cigarras que, incluso con la intensidad del sol, no dejaban de cantar. Yo estaba bajo la pérgola, sentada en una silla de mimbre, con un libro abierto sobre las piernas. No estaba realmente leyendo, mi vista se perdía una y otra vez en el huerto, en las líneas rectas de tomates y pimientos que mi abuelo cuidaba con paciencia infinita. En la mesa, un vaso alto de agua con limón sudaba gotitas que formaban un pequeño charco fresco sobre la madera. Mateo no estaba. Lo había visto después de comer, saliendo con un sombrero de paja y una botella de agua, diciendo que iba a dar una vuelta por la finca. No pregunté más, pero me llamó la atención que no hubiera regresado en varias horas. A media tarde, el silencio fue roto por un ruido lejano, distinto al de los insectos o el viento. Era el motor de un vehículo acercándose por el camino de tierra. Me incorporé, dejando el libro sobre la mesa, y caminé hasta la verja de entrada. Una furgoneta blanca, cubierta de polvo, se detuvo levantando una nube que quedó flotando en el aire caliente. Del asiento del conductor bajó un hombre alto, con camisa clara remangada y gafas de sol. Llevaba una carpeta bajo el brazo y andaba con paso seguro, como quien sabe exactamente a dónde va. «Buenas tardes», me dijo, con una voz grave. «Busco a la señora Inmaculada». Le indiqué el porche, donde mi tía estaba recogiendo unas servilletas. Ella lo saludó y lo invitó a sentarse. Desde mi lugar, no podía escuchar toda la conversación, pero algunas palabras se escapaban con claridad: terreno, plazo, documentación. La charla no duró mucho, pero el tono era serio. El hombre no sonreía, mi tía tampoco. Finalmente, él sacó un sobre de la carpeta, se lo entregó y se despidió con un simple «que tenga buena tarde». La furgoneta se alejó levantando polvo, dejando tras de sí un silencio distinto, más tenso. Mi tía se quedó de pie un momento, mirando el sobre como si pesara más de lo que parecía. Luego entró en la casa sin decir nada. Desde el porche, alcancé a ver cómo dejaba los papeles sobre la mesa del comedor y se quedaba inmóvil, con las manos en las caderas. No quise preguntar en ese momento, pero la sensación de que algo importante acababa de suceder me acompañó mientras decidía salir a caminar para despejarme. Me adentré por el sendero del huerto, disfrutando del cambio de temperatura. Entre las hileras de tomates, el aire estaba impregnado de un aroma dulce y ácido a la vez. Las hojas de albahaca, plantadas cerca, soltaron su fragancia al rozarlas con el brazo. Seguí hasta la parte más alejada, donde el muro de piedra proyectaba una sombra amplia. Allí estaba Mateo, sentado sobre una roca, con el sombrero en las manos. Miraba hacia la alberca, cuya superficie reflejaba trozos de cielo y hojas verdes. «Te he encontrado al fin», dije al acercarme. «Estaba descansando un poco», contestó sin apartar la vista del agua. «Aquí el calor se siente de otra manera». Me senté junto a él, apoyando las manos sobre la piedra tibia. La conversación fluyó despacio.
Hablamos del color de la luz a esa hora, de cómo el sol pintaba las higueras con tonos dorados, y de lo silencioso que se volvía todo en la finca durante la tarde. Decidí mencionarlo. Hoy vino alguien a buscar a mi tía. Llevaba papeles y hablaban sobre el terreno. No sé qué era, pero sonaba serio. Mateo me miró por fin, con una expresión que no supe interpretar del todo. ¿Y te dijo algo después? Nada. Solo guardó el sobre y se fue. Hubo un silencio. Él bajó la vista un momento y luego, como si cambiara de tema, señaló unas ramas de higuera que colgaban sobre el muro. Mira esos higos. Dentro de unos días estarán en su punto. No insistí. La forma en que había esquivado la conversación me dejó una ligera inquietud, pero no era el momento para presionar. Volvimos caminando lentamente. La luz del atardecer teñía todo de naranja suave. Desde el patio, llegaba el sonido metálico de cubiertos y platos mientras en la cocina preparaban la cena. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, en el aire flotaba algo que no estaba allí por la mañana. Cuando llegamos, mi tía estaba de pie junto a la mesa, revisando los mismos papeles que había traído el visitante. Al vernos, se acercó. Melissa, esta noche, después de cenar, quiero que hables conmigo. Y Mateo, tú también. Nos miramos sin decir nada. Sus palabras no parecían una simple invitación. Había un tono de urgencia que no dejaba lugar a dudas, lo que fuera que tenía que decirnos, no era algo que pudiera esperar mucho tiempo. La cena de esa noche comenzó como cualquier otra, aunque yo sabía que no lo era. El calor del día todavía estaba en el aire, pero bajo la pérgola la brisa era suave y traía un aroma mezclado de albahaca y tierra húmeda. La mesa estaba llena de colores, pimientos asados con aceite brillante, pan crujiente recién salido del horno, rodajas de queso curado y un bol de aceitunas que chisporroteaban en su aliño de ajo y limón. Los demás hablaban con alegría, comentaban anécdotas y reían. Las bombillas colgantes lanzaban una luz cálida que convertía cada plato en una pequeña obra de arte. Sin embargo, mientras me servía un poco de ensalada, no podía dejar de pensar en las palabras de mi tía antes del anochecer. Esta noche, después de la cena, quiero hablar contigo y con Mateo. Mateo estaba al otro extremo de la mesa, conversando con mi primo Andrés. Sonreía, pero de vez en cuando levantaba la vista y me miraba fugazmente, como si compartiéramos un secreto que ninguno había dicho en voz alta. Cuando la comida terminó y el murmullo de las conversaciones comenzó a apagarse, la gente se fue levantando, unos para ayudar en la cocina, otros para dar un paseo nocturno por el jardín. Mi tía, Inmaculada, esperó a que la mesa quedara casi vacía. Entonces, con un gesto suave pero firme, indicó que Mateo y yo nos quedáramos. El resto se fue alejando poco a poco, y pronto el único sonido era el de las cucharas y platos que golpeaban suavemente en la cocina, mezclado con el canto constante de los grillos. Inmaculada se acomodó en su silla, cruzó las manos sobre la mesa y nos miró con una seriedad poco habitual. No voy a dar rodeos, dijo. Lo que tengo que contarles es importante, y no quiero que se enteren por otros. Mateo se inclinó hacia adelante, atento. Yo sentí que mis manos se apretaban solas sobre las rodillas. Esta finca, continuó ella, no es completamente nuestra. Hace más de 30 años, tu abuelo, Melissa, la compró junto a un amigo. Compartieron la propiedad y el trabajo. Cuando ese amigo murió, su parte pasó a su hijo, que es el padre de Mateo. El silencio que siguió fue casi físico. Sentí que el aire se volvía más pesado. Entonces, empecé, pero no terminé la frase. Entonces, Mateo no está aquí como simple invitado, dijo mi tía. Él es dueño de la mitad de este lugar, igual que tú lo eres de la otra. Mateo no reaccionó de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la mesa, como si estuviera repasando mentalmente algo que ya sabía, pero que prefería no discutir. Inmaculada suspiró y se inclinó un poco hacia nosotros.
El hombre que vino esta tarde traía una propuesta. Una empresa quiere comprar toda la finca para construir un complejo turístico. Hoteles, piscinas, restaurantes, todo. El plazo para responder es muy corto. Podía escuchar mi propio corazón. La imagen del huerto, las higueras y la alberca desapareciendo bajo cemento me revolvía el estómago. ¿Y tú qué piensas hacer? Pregunté, con un nudo en la garganta. Mi tía me miró primero a mí y luego a Mateo. No es solo mi decisión. Ustedes dos tienen tanto que decir como yo. Pero quiero que entiendan algo, una vez que vendamos, no habrá marcha atrás. Mateo se pasó una mano por el pelo antes de hablar. No vine aquí pensando en negocios. Hizo una pausa, buscando las palabras, para conocer mejor este lugar. No estoy seguro de querer vender. Pero tampoco puedo decidir sin pensarlo. Y yo no quiero que se pierda todo esto, dije. Pero si es tan urgente, ¿por qué ahora? Inmaculada frunció el ceño. Porque la empresa ya tiene proyectos en marcha. Si no aceptamos, comprarán otras tierras cerca y cambiarán este valle para siempre. El peso de sus palabras me dejó sin aliento. La decisión no era solo personal, también afectaba al futuro de todo el entorno. Finalmente, mi tía se levantó y apoyó las manos sobre la mesa. Mañana, al amanecer, iremos al pueblo a ver al abogado. Revisaremos los papeles y entenderemos bien nuestras opciones. No quiero que tomen una decisión a ciegas. Mateo asintió. Yo también, aunque por dentro sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Después de que mi tía se fue, nos quedamos Mateo y yo bajo la pérgola. El silencio no era incómodo, pero sí cargado. Las bombillas iluminaban la madera de la mesa, y el sonido lejano del mar parecía más fuerte que nunca. Supongo que esto cambia todo, dije finalmente. Sí, y creo que aún no sabemos cuánto, respondió él, mirando hacia el huerto, que ahora era solo una sombra oscura contra el cielo estrellado. Caminamos juntos hasta el porche. Nos despedimos con un leve gesto de cabeza y cada uno tomó un pasillo distinto. Esa noche, tumbada en mi cama, miré el techo mientras las luces de la luna se filtraban por la ventana. Sentía que, a partir de mañana, todo lo que conocía podía transformarse. Y que la decisión que tomaríamos no solo definiría el futuro de la finca, sino también el nuestro. Me desperté antes de que el sol asomara por el horizonte. Durante la noche casi no había dormido, las palabras de mi tía seguían repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. El aire fresco de la madrugada entraba por la ventana abierta, trayendo consigo el olor dulce de las flores de jazmín que crecían junto al porche. Desde mi habitación podía escuchar los pasos suaves de Inmaculada en el patio. Era una mujer que siempre se movía con calma, pero aquella mañana sus movimientos eran más rápidos, más decididos, como si tuviera prisa por poner en marcha algo inevitable. Al bajar a la cocina, encontré la mesa ya preparada, café recién hecho que llenaba la estancia de un aroma intenso, rebanadas de pan tostado que aún humeaban, mermelada de higos en un pequeño cuenco de cerámica y algunas lonchas finas de queso curado. Mateo estaba sentado al final de la mesa, con el cabello un poco desordenado y una chaqueta ligera encima. Me saludó con un movimiento breve de la cabeza. «Buenos días», murmuró, sin mucho ánimo. Inmaculada, en cambio, parecía concentrada en que todos comiéramos algo antes de salir. «Tomen café, van a necesitarlo». «La mañana será larga», dijo mientras llenaba nuestras tazas. Comimos en silencio. Yo jugueteaba con la cuchara, sin apetito, pero tratando de aparentar normalidad. El silencio no era incómodo, pero sí espeso, como si cada uno estuviera calculando mentalmente sus próximos pasos. Poco después, salimos los tres en el viejo todoterreno familiar. El motor rugió con ese sonido grave y familiar, y nos pusimos en marcha por el camino de tierra.
A ambos lados, los olivos se extendían como un mar verde, iluminados por los primeros rayos de sol que teñían el cielo de tonos anaranjados. El aire fresco entraba por las ventanillas abiertas, y durante un buen rato ninguno dijo nada. Finalmente, Mateo rompió el silencio. ¿Ya tienes una idea de lo que quieres decir? Creo que decidiré cuando escuchemos lo que diga el abogado, respondí, mirando el paisaje. Inmaculada, al volante, intervino por primera vez desde que salimos. Escuchen bien lo que se les diga, y no se dejen impresionar por las promesas. Los contratos esconden más trampas de las que parecen. El pueblo todavía estaba medio dormido cuando llegamos. Las calles estrechas olían a pan recién horneado, y algún que otro vecino barría la acera frente a su casa. El despacho del abogado estaba en una antigua casa de fachada blanca con contraventanas verdes y una pequeña placa de bronce: Antonio R. Salazar, abogado. Dentro, el aire estaba impregnado de olor a madera vieja y papel. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de archivadores y libros de leyes. Antonio, un hombre alto, de cabello gris y gafas redondas, nos recibió con una sonrisa tranquila. Pasen, por favor. He revisado los documentos que me trajo la señora Inmaculada. Nos sentamos alrededor de una mesa amplia, cubierta de carpetas y folios. Antonio abrió una de las carpetas y empezó a explicar con un tono pausado: la propuesta que les hacen es clara, compran la totalidad de la finca, pagan al contado y se hacen cargo de todos los gastos de traspaso. Sin embargo, miró a Inmaculada: hay condiciones que requieren atención. Mateo frunció el ceño. ¿Qué tipo de condiciones? Antonio pasó unas páginas y señaló un párrafo. Si aceptan, no solo pierden la tierra, también todos los derechos sobre el manantial que la cruza. Incluso si tuvieran cultivos en otro lugar, no podrían usar esa agua nunca más. Sentí un escalofrío. En un lugar como este, el agua lo es todo. ¿Y si no aceptamos? Pregunté. Antonio se apoyó en el respaldo de la silla. Entonces buscarán otros terrenos cercanos. Y, con el tiempo, podrían hacer obras que alteren el paisaje, el acceso al agua o incluso el valor de esta finca. Inmaculada bajó la vista hacia la mesa. Es como elegir entre perderlo de golpe o dejar que se desgaste poco a poco, murmuró. Antonio hojeó otra carpeta y detuvo el movimiento de sus manos. Aquí hay algo más. Según este documento, existe un derecho preferente de compra para los copropietarios. Eso significa, Mateo, que tú podrías comprar la parte de Inmaculada y Melissa antes de que ellas la vendan, o ellas podrían comprar la tuya antes de venderla a un tercero. Nos quedamos los tres en silencio. Esa posibilidad abría un escenario completamente distinto. Mateo habló primero: eso requeriría mucho dinero. O un acuerdo distinto, añadió Antonio, cerrando los papeles. Algo que permita que la finca siga en manos de la familia. Volvimos a casa cuando el sol ya estaba alto. El calor comenzaba a apretar, pero en el coche el aire se sentía más frío que nunca. Nadie dijo una palabra durante todo el trayecto. Al bajar, me quedé mirando las hileras de olivos y las paredes encaladas de la casa. Ese lugar había sido siempre un refugio, pero ahora se sentía como un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía cambiarlo todo. Mateo se volvió hacia mí antes de entrar. Quizás la pregunta no es vender o no vender, sino ¿quién tendrá este lugar dentro de un año? Y en ese momento supe que lo más difícil aún estaba por venir.